Esta es una historia tan bizarra que no sé por dónde comenzar. Como saben ustedes, las campañas para promover la ideología de género en nuestros países, en América Latina, en España, entre los hispanohablantes en Estados Unidos y Canadá, es multimillonaria. Es decir, las organizaciones con más dinero en el mundo, como la Fundación Gates, la Fundación Buffett, la Fundación Ford, la Fundación Open Society de George Soros, suman una cantidad descomunal de dinero, a la que se suma la cooperación internacional de los países del primer mundo. Gracias a Dios, por ahora no con dinero de Estados Unidos, porque hay una decisión política de no promover el aborto en aquellos países donde es ilegal, pero sí con grandes sumas de Canadá y de Europa, de la Unión Europea. Si ustedes ven eventos de promoción de la cultura homosexual, por ejemplo, ya sea exhibiciones de cine homosexual, exhibiciones de, entre comillas, arte homosexual, y digo entre comillas, no porque no sea arte, sino porque no hay arte homosexual o heterosexual, hay arte o no hay arte, ¿no? Si ustedes ven esto en sus distintos países, pasen revista, normalmente van a ver que estos eventos son financiados por la Unión Europea, la Embajada de España, la Embajada de Finlandia, la Embajada del Reino Unido, y esto es dinero. Vayan los Provida a la Embajada de España, a la Embajada de Finlandia, a decir que quieren hacer una exposición de arte, una manifestación artística, un flash mob o lo que sea, un evento heterosexual. Es decir, que no es para criticar la homosexualidad, sino simplemente que así como hay quienes promueven el orgullo homosexual, también en una sociedad democrática se pueda promover el orgullo heterosexual, ser papá, con mamá, con hijos, ser varón, y ser coherente con el propio sexo con el que se ha nacido, etc. Traten de presentarle un proyecto a la Fundación Gates, por ejemplo, o a la Fundación Ford, o a la Fundación Rockefeller. Y todas estas organizaciones financian la cantidad enorme de instituciones antivida. Yo sé que no les estoy diciendo nada nuevo, pero acá es donde viene la parte bizarra de la historia, ¿no? Recientemente, en Así Prensa, publicamos un artículo que se llama ONG Millonarias financian medios para atacar movimiento pro vida y pro familia. ¿Y en qué consiste esta noticia? Una noticia curiosísima. Resulta que la Universidad de Columbia en Nueva York, que tiene la escuela de periodismo más famosa, recibió una financiación para hacer una alianza con organizaciones periodísticas de América Latina y lanzar una mega investigación periodística, o eso se supone que debía ser, terminó siendo un fraude y un fracaso, lanzar una mega investigación periodística en la que básicamente se decía lo siguiente: cómo los evangélicos norteamericanos cercanos a Donald Trump y sus distintas mega iglesias o sus distintas denominaciones, ¿no?, han creado ramas en América Latina con pastores protestantes que representan a estos evangélicos pro-Trump y que supuestamente tienen como misión repartir dinero evangélico norteamericano para cambiar la política latinoamericana, ¿no?, y para influir. Entonces nombran al pastor tanto de México, al pastor cual de Ecuador,
al pastor tanto de Paraguay, y cómo estos pastores han ido buscando, digamos, su cercanía con congresistas, con diputados, cómo los reúnen en grupos bíblicos y supuestamente, jamás está demostrado en el artículo, pero supuestamente tratan de imponer la mentalidad evangélica norteamericana pro-Trump en América Latina, ¿no? Es decir, pelear en contra de lo que ellos llaman los derechos de las mujeres, es decir, palabra clave para decir aborto, como ellos están influenciando para negarle los, entre comillas, derechos al lobby LGBT, Q y no sé qué más letras, ¿no? Es decir, básicamente al lobby homosexual. Y todo esto es supuestamente un gran destape de un movimiento de influencia política y de dinero, ¿no? Y resulta que es patético, y por eso digo bizarro, porque en algunos aspectos da risa, es trágico porque pretende ser un ataque, ¿no? Y ha sido repetido por varios medios latinoamericanos, la mayoría de ellos medios que ninguno de ustedes conocen. Un par de países han tenido presencia en medios conocidos, pero en otros lados básicamente han sido medios digitales muy poco conocidos en distintos lugares, ¿no? Entonces el gran artículo la gran investigación fue publicada casi el mismo día, en agosto, en un medio llamado El Surtidor de Paraguay, la Asociación contra la Corrupción de México. El título fue, como digo, Transnacionales de la Fe, y el subtítulo, Una agenda internacional que pone en peligro la democracia. ¡Bú! ¿No? Los evangélicos con su influencia están poniendo en peligro de la democracia. Y con la misma premisa han publicado la Agencia Pública de Brasil, El País de Uruguay, CIPER de Chile, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, La República de Perú, Armando Info en Venezuela, El Tiempo en Colombia, La Voz de Guanacaste y El Semanario Universal en Costa Rica, El Faro en El Salvador, Nómada y Plaza Pública en Guatemala, Contracorrientes Honduras y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística y Univisión en los Estados Unidos, ¿no? Algunos de estos medios son conocidos, otros no los conocen ni sus editores, ¿no? Y lo curioso es esto, que la mayoría de estos medios son completamente desconocidos, y lo poco que se conoce de ellos es que están completamente ideologizados y que tienen una agenda clarísima en contra de la identidad católica de América Latina. Entonces, lo sorprendente es lo siguiente. Primero, que el departamento de periodismo, que es uno de los más importantes del mundo, la Escuela de Periodismo de Columbia, tiene o tenía el prestigio de ser una de las más importantes del mundo, y decide hacer esta mega publicación en América Latina, que supuestamente debió ser una mega revelación para sacudir cómo los evangélicos están atentando contra la democracia en América Latina, ¿no? Esta es la primera rareza. La segunda es la absoluta ignorancia de los responsables de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia y todos estos distintos medios que he mencionado, algunos más o menos conocidos en sus países, otros no, que no los conocen ni su mamá, ¿no? Este tema de los evangélicos conectados con mega iglesias en los Estados Unidos tiene más de 20 años de antigüedad. En 1980, en 1980, estamos hablando de hace 40 años prácticamente, se publica un libro que se llama Is Latin America Turning Protestant? O sea, se está convirtiendo en protestante América Latina, y su autor, un evangélico, ya describía la presencia de las
mega iglesias norteamericanas que estaban teniendo raíces locales y que estaban sembrando ministros locales. La presencia de los evangélicos en el gobierno, por ejemplo, especialmente en la Cámara de Diputados y de Senadores en Brasil, tiene 20 años, ¿no? Y que se reúnen con líderes norteamericanos o líderes locales para leer la Biblia, o los evangélicos en Chile, por ejemplo, los evangélicos en Colombia. Esa es una historia antiquísima. Entonces, número dos, que para estos señores de pronto el problema haya comenzado es realmente cómico. Número tres, es absurdo que estos señores presenten a estos pastores evangélicos conectados con pastores norteamericanos que son cercanos a la administración de Trump como algo que está introduciendo y amenazando la democracia en América Latina. Ellos no están amenazando la democracia en América Latina. Lo que parece increíble y demuestra el sesgo ideológico absoluto de estas organizaciones es que cuando las organizaciones homosexuales o las organizaciones abortistas salen a protestar a la calle o a tener un día de orgullo o lo que sea, son 4 gatos. En algunos lugares no. Es verdad que el movimiento abortista en Argentina ha reunido masas importantes, pero el hecho es el siguiente: las marchas a favor de la familia y de la vida, a favor del matrimonio heterosexual y contra la ideología de género, son marchas absolutamente masivas. ¿Y por qué son masivas? No porque un ministro evangélico ha sido mandado por un amigo de Donald Trump, es porque es la cultura católica latinoamericana que todavía está vigente. No será la mayoría culturalmente, no está presente en las élites culturales o en los editores de los periodiquitos o medios digitales que han publicado lo que han publicado ahora, no está presente entre ellos, la desconocen. Pero los evangélicos no están trayendo nada nuevo, sean o no sean amigos de Trump. Y número 5, más importante todavía, es que este artículo y esta serie de artículos que ataca a organizaciones importantísimas de defensa de la vida y de la familia y sobre todo de la libertad religiosa, como Alliance Defending Freedom, que tiene una presencia importante, creciente en América Latina, es presentada como una especie de organización conspiradora, cuando Alliance Defending Freedom es la organización más transparente del mundo, donde en su página web, los que desean buscarlo por sus siglas, ADF en inglés, lo van a encontrar, y van a encontrar su origen, su financiación, que es fundamentalmente financiado por voluntarios y donantes menores en Estados Unidos, preocupados fundamentalmente con el constante recorte de la libertad religiosa de los cristianos y la negación de los derechos a expresar nuestra fe en la plaza pública. Es presentada como una organización pues maquiavélica que actúa secretamente y que invierte gran cantidad de dinero, entre comillas, ¿no? ¿Y cuál es la gran cantidad de dinero que estos pastores evangélicos invierten? $10,000, $20,000, $100,000. ¿Qué es eso comparado al $1 billón, $1,000 millones, que entre todas las organizaciones, la organización Gates, la Open Society Foundation de George Soros, que es prácticamente el diablo, o sea, el tipo que defiende todas las cosas contrarias a lo que defiende el cristianismo, absolutamente el opuesto diametral? Esa es la Open Society Foundation. No hay un tema en el que la fundación de George Soros, este multimillonario del este europeo que vive en Estados Unidos, no sea radicalmente opuesto a la fe católica. Y entonces resulta que la acusación de que nosotros estamos poniendo en peligro la democracia porque nos juntamos con los evangélicos en movimientos como
La Ola Azul o Con mis hijos no te metas, o Defienda a la familia, las distintas organizaciones, resulta que son organizaciones que tienen minucias, ¿no? Mientras que entre el 2017 y el 2018, como dice la información que publica Así Prensa, la Open Society Foundation, o sea, la fundación de George Soros, donó $300,000 a la revista de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York. Y es curioso, sería bueno que la Universidad de Columbia respondiera a estas preguntas, ¿no? Y revisando, como hemos hecho nuestra tarea, revisando, nuestro investigador de Así Prensa, un joven y excelente periodista, ve que el sitio web Agencia Pública de Brasil, que no es una agencia pública, sino que es un grupo, digamos, es financiada por distintas fundaciones privadas, dice, y hay que buscar un poquito para darse cuenta que entre las fundaciones que la financian está la Open Society Foundation, está la Fundación Ford, y que básicamente promueven la agenda homosexual, ¿no? Por ejemplo, dicen, usamos subsidios y defensa para desafiar las narrativas de género dominantes, es decir, la visión de hombre y mujer, y contrarrestar las estructuras de discriminación, o sea, básicamente para promover la agenda homosexual, ¿no? Es interesante porque esta es la misma gente, la Open Society Foundation es la que ha financiado a la ONG abortista mal llamada Católicas por el Derecho a Decidir, ¿no? Y todas estas distintas organizaciones como la Fundación Ford básicamente han donado a estos supuestos medios que vienen a denunciar el riesgo del fin de la democracia, porque 8 evangélicos latinoamericanos, amigos de los evangélicos cercanos a Donald Trump, están en América Latina y tienen influencia política. El medio CIPER de Chile, por ejemplo, también recibe fondos de la Open Society Foundation, de la Fundación Ford, y así sucesivamente. No voy a aburrirlos con la lista larga de cómo estas organizaciones que supuestamente están dedicadas a informar abiertamente, en realidad son esclavas de la Open Society Foundation y de todas estas organizaciones antivida. Y lo que están haciendo es la antigua estratégica de el ladrón que cuando estás a punto de ser descubierto comienza a gritar al ladrón, para que crean que él es simplemente un ciudadano preocupado y no lo que realmente es, que es el ladrón. Estas organizaciones son las amenazas contra la democracia en América Latina, porque los latinoamericanos y los hispanos ya han votado con sus pies, han salido a la calle a favor de la vida, en contra de la ideología de género. Y estos señores con sus aportes multimillonarios nunca han llegado ni remotamente a acercarse a esto. Entonces, cuidado con estas denuncias que quieren crear la sensación de que estamos viviendo en una sociedad donde la influencia de 4 o 5 evangélicos, muchos de los cuales son efectivamente nuestros aliados en la lucha para la defensa de la vida, son parte de una estrategia para derrotar la democracia en América Latina, cuando estas multimillonarias organizaciones pro aborto y pro ideología de género son en realidad los verdaderos enemigos. Que tengas un buen día.